Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así comienza el libro que sigue a las epístolas de Pablo, y al continuar con los libros de la Biblia en el orden en el cual se encuentran, de la manera en que muchos lo ven, ya hemos concluido las epístolas de Pablo y estamos comenzando el estudio de las epístolas generales. Estas epístolas son llamadas así porque son escritas por autores generales y los recipientes de estas cartas son recipientes generales. No están escritas, la mayor parte, para grupos específicos de personas como los corintios, los efesios o los colosenses, como fueron muchas de las cartas de Pablo. Este libro de Hebreos, como lo llamamos, es una obra maestra misteriosa. En primer lugar, es misteriosa porque no sabemos exactamente quién la escribió. Muchos consideran que el autor es el apóstol Pablo, pero otros piensan que este no es el caso, y no hay prueba real para afirmarlo. Usted notará que la primera palabra no es Pablo, y con frecuencia la primera palabra en las cartas de Pablo es su nombre, Pablo. En aquellos días, cuando se escribía una carta, no se firmaba el nombre al final solamente, porque sus cartas eran escritas en rollos. Usted tenía que desenrollar todo el rollo hasta el final para saber quién la enviaba antes de leerla. Así que el nombre del autor muy frecuentemente venía justo al principio de la carta. Este libro de Hebreos es también misterioso porque no hay seguridad de que sea una carta. Note que no hay un saludo, solo comienza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjese que no hay saludo, así que no estamos seguros de la forma literaria de este escrito. Ni siquiera hay seguridad de quiénes eran exactamente las personas a quienes está dirigida. Está obviamente dirigida a judíos cristianos, con esto queremos decir creyentes mesiánicos, como muchos de los primeros creyentes de la iglesia, que eran judíos, pero creían en Jesucristo como su Mesías. Sabemos que estos judíos a quienes está dirigida esta carta o este libro estaban sufriendo persecución y que algunos de estos judíos tenían una falta de seguridad de su salvación. Del contenido de la carta, podemos decir que algunos de ellos no han tomado realmente ese paso y cruzado la línea y llegado a un claro compromiso de fe en Jesucristo como su Mesías. Todas estas cosas las sabemos por el contenido de la carta y basados en todo lo que sabemos de ellos, que son judíos creyentes, sufriendo, que están desanimados, que necesitan ánimo y seguridad, y que algunos de ellos necesitan ser exhortados a creer. Algunos estudiosos creen que estos creyentes judíos son esos judíos afligidos por los cuales Pablo estaba tan preocupado. Recuerde que Pablo estaba preocupado por ellos e hizo una colecta para los judíos que estaban sufriendo en Jerusalén y Judea.
Muchos expertos piensan que esta carta estaba dirigida a ellos y algunos piensan que eran los judíos de Antioquía. Cuando la persecución comenzó en Jerusalén y en el área alrededor de Jerusalén llamada Judea, muchos de estos judíos cristianos huyeron a Antioquía. Otros piensan que estos judíos estaban viviendo en Alejandría, otros creen que vivían en Roma, y no sabemos exactamente dónde estaban viviendo estos judíos cristianos a quienes está dirigido este libro. Y las razones por las cuales muchos estudiosos cuestionan la paternidad literaria paulina de este libro van más o menos así. En primer lugar, en los libros que Pablo escribe o sus cartas, siendo él un viejo rabí, un rabí convertido y maestro de la lengua hebrea, cuando hacía referencia al Antiguo Testamento, citaba el Antiguo Testamento hebreo. Ahora bien, unos 200 años antes de Cristo, todos los libros hebreos del Antiguo Testamento fueron traducidos al griego y esa traducción de la Escritura es conocida como la Septuaginta, lo que significa que en los días de Pablo, todos los libros del Antiguo Testamento no solo existían en hebreo, sino que existían también en griego. Esa traducción del Antiguo Testamento es conocida como la Septuaginta. El autor del libro de Hebreos cita los textos de la Septuaginta. Hay sin lugar a dudas un sabor distinto en la escritura de este libro de Hebreos, piensan algunos, y muchos piensan que quienquiera que haya sido el escritor de Hebreos era griego o era un judío con una gran influencia de la cultura helenística griega. La gramática griega de este libro sugiere que no fue el apóstol Pablo quien lo escribió al compararlo con otros escritos del mismo apóstol. Otra razón por la cual no se cree que Pablo haya escrito esta carta es que la persona que escribe esta carta no es el teólogo que era Pablo. Pablo era un gigante en la teología. Pablo era un erudito, una de las mejores mentes de su tiempo, y de hecho fue uno de los mejores expertos en el Antiguo Testamento de su tiempo. Pero el autor de este libro, cuando habla sobre el tabernáculo en el desierto, pone los muebles, podríamos decir equivocadamente. Pablo nunca hubiera hecho eso. Ese hubiera sido un hombre como Apolos, quizás. ¿Recuerda usted a Apolos? Cuando Apolos llegó con Priscila y Aquila, se dieron cuenta de que necesitaba dirección, porque no tenía la información correcta. Un hombre como él podía haber hecho algo así. Otros piensan que pudo haber sido Bernabé y otros creen que Lucas, pero, de nuevo, no parece que Lucas pudiera haber hecho eso, aunque Lucas no era judío. Uno de los temas de este libro es la fe, pero no es la justificación por fe que oímos de Pablo. Y uno podría pensar que ya que Pablo enfatiza eso tan enfáticamente en Romanos y en Gálatas al escribir una carta, en un libro que se supone que es para los judíos, ciertamente enfatizaría la justificación por la fe. Pero eso no es el modo en que la fe es presentada en este libro. Entre todas las razones que se dan del por qué Pablo no es el autor de este libro, quizás la más fuerte es esta. Usted sabe que Pablo hace mucho alarde del hecho de que él recibió todo lo que comparte en sus cartas por revelación directa de Jesucristo. El autor de este libro nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esa es la manera en que Lucas comienza el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Por eso algunos piensan que fue Lucas quien escribió el libro. Una cosa es segura: el autor del libro de los Hebreos no fue un testigo ocular de las cosas que le pasaron al principio del Evangelio al Señor Jesucristo. No dice que vio personalmente a Jesús como los apóstoles o que fue enseñado por él. Y ya que Pablo lo dice muchas veces, que el Señor fue quien le enseñó todas esas cosas, los estudiosos dicen: ¿cómo puede ser ese Pablo? Por supuesto, hay quienes afirman que Pablo deliberadamente camuflajeó todas esas cosas, porque al escribirle a los hebreos, si la primera palabra en la carta era Pablo, habían algunos judíos que le odiaban tanto que nunca hubieran leído la segunda palabra. Pero cuando uno entra en el contenido de este libro, se hace obvio
que el autor le está escribiendo a judíos creyentes quienes están sufriendo por la causa de la fe. Así que ese es un argumento muy débil. Bien, es en el libro de Hebreos que usted descubre que el autor humano de un libro de la Biblia no es realmente la cosa crítica de un libro de la Biblia. En el libro de Hebreos, el Antiguo Testamento fue citado muy frecuentemente. Y cuando el Antiguo Testamento es citado en este libro, el autor dice, Dios dijo en cierto lugar, y entonces cita a Moisés. Y luego dice, Dios dijo en otro lugar, y cita a David. El autor de este libro está tratando de decirnos que lo importante de los libros de la Biblia es que Dios los escribió. Lo importante no es el autor humano, así que probablemente debemos estar de acuerdo con el viejo padre de la Iglesia Orígenes, quien estudió todos los argumentos en pro y en contra de la paternidad literaria de Pablo en este libro, y toda la información que da evidencia de quién lo escribió, y Orígenes levantó sus manos y dijo, Dios solo sabe quién escribió el libro de Hebreos. Quizás hasta allí debemos dejar el asunto. Porque realmente no importa quién escribió el libro. Lo importante es, como hemos visto libro tras libro al estudiar la Biblia, lo que el libro dice, lo que significa para usted y para mí. Lo importante del libro de Hebreos es la verdad que es enseñada en el libro y la aplicación devocional de esa verdad para su vida y para la mía. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.